Ya estamos de regreso con más información, pero también con, ya sabe, cada lunes el análisis de Frank Aguirre, que viene aquí a este estudio de CPS Noticias para hablar de diferentes temas. Y pues bueno, no podemos dejar de lado el tema del Poder Judicial, que es lo que ha estado pues más que nada en la agenda, ¿no? También dentro de pues la información nacional y por supuesto pues que tiene que ver con gobierno federal. Pues muy buenos días, Frank. Buenos días, Tania. Buenos días, gracias a todos los que están ahí en los controles y a los que nos ven y nos escuchan. Pues hablar de lo global a lo local, ya saben que siempre nos gusta aquí reflexionar sobre lo que está pasando en el internacional. Recordemos que en México un alto porcentaje de la población sigue profesando la religión católica y el Papa Francisco se encuentra delicado de salud desde hace varias semanas, ha estado hospitalizado desde hace algunos días. Y porque es importante hablar, ¿no? Un poquito, ¿no? De los temas religiosos, pero porque lo que es personal es también político. Y no hemos tenido un papa como Francisco que ha dado destellos de progresismo, ha hablado sobre la necesidad de integrar a la comunidad LGBT y normalizar a la comunidad LGBT, ha hablado también sobre la importancia de normalizar el relevo de género, ¿no? Que las mujeres no es algo ornamental o una cuota. Y porque también el Vaticano, pues quienes no lo sepan, es un país, tiene sus propios bancos internacionales y por supuesto que tiene influencia a nivel internacional, no solo en lo económico, sino también en lo político. Tenemos un papa que es de la corriente de la teoría de la liberación, o sea, que es más progresista, por eso estos dos ejemplos que les di de sus posturas, y como ello hay muchísimas más posturas que ha tenido el Papa Francisco, ha sido crítico de nuestro sistema económico, ¿no? El sistema económico capitalista y pues la ideología neoliberal, ha sido crítico, ¿no? De cómo de cómo estas dos corrientes políticas e ideológicas buscan más lucrar con las personas que fortalecer los derechos humanos, y también ha sido crítico sobre algunos países donde se ha vulnerado la democracia y donde se ha tomado políticas en contra de los migrantes y políticas de discriminación en general. Y hablando de discriminación en general o de políticas públicas en contra de los migrantes, en Alemania el primer ministro, o más bien en Alemania hubo elecciones recientemente y la ultraderecha también toma escaños muy importantes como primer ministro. Esto es una ola en Europa que se ha estado dando de despertares de la ultraderecha, lo hemos visto con Giorgia Meloni en Italia, también en Finlandia, también en Polonia, también en Croacia, así que la ultraderecha y la derecha está tomando escaños importantes alrededor de Europa, que vive una crisis desde hace varios años, ¿no? Una crisis de credibilidad, donde políticas o políticos de centro izquierda, pues no han dado el ancho, ¿no? Con cumplir las exigencias de sus votantes. No es de sorprendernos que esté sucediendo esto en Europa. Y bueno, hablando ahora sí de lo local, o más bien de lo nacional, en México, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha registrado un aumento en su aprobación. El año pasado cerró con un 74% de aprobación. Este año, debido a cómo ella ha confrontado la relación con los Estados Unidos, ha aumentado hasta en un 80% su aprobación. Esto según una encuesta nacional de vivienda que realizan Márquez y Buendía, en el que, como les dije hace rato, pues presentan una aprobación del 80% de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y cerrando ahora sí en lo local, recordemos que el 1 de junio tenemos elecciones de jueces y magistrados. Tuvimos un proceso de reforma al sistema judicial muy ríspido, muy polémico, rodeado de mucha infodemia, de muchos fake news, de mucha información falsa. Y ya ha habido filtros en los que se han registrado los interesados en participar en este proceso electoral de jueces y magistrados. Hubo filtros para quienes primero cumplían los requisitos, después esta famosa tómbola para que al azar quedaran todas estas personas interesadas en participar en el proceso electoral. Recordemos que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mandaron una terna, entonces para que no hubiera favoritismo se hizo también esta tómbola.
prueba y ahora ya estamos pasando al proceso de registro de quienes quedaron seleccionados. Y en ese proceso de registro, pues la semana pasada hubo una polémica porque quienes se registraron, aparte de poner su nombre, pues pusieron el apodo con el que les gustaría que se encontraran en la boleta electoral. Hubo ahí por ahí algunos muy sonados como el juez de AMLO o el juez del pueblo y así un largo etcétera. ¿Y por qué es importante? Hace rato lo hablábamos fuera del aire, posicionar este tema o aterrizar este tema de cómo visibilizar o cómo encontrar a quienes vayan a salir en la boleta electoral. Pues no nos vamos a aprender el nombre completo de los candidatos, ¿no? A lo mejor, y además son, ¿cuántos? Más de 600 millones, no, ¿cuántos? 600 millones de boletas. De boletas. Pero bueno, es importante que empecemos a investigar, a leer, a escuchar quiénes son los que van a ocupar estos espacios a elegir. Porque necesitamos también conocer sus antecedentes, cuáles fueron sus posturas en base a tal o cual problema que vivíamos en algún momento de México, porque de ese lado más caliguana, a la hora que esté frente a ellos alguna decisión de la justicia que lo involucre usted o que lo involucre a algún conocido o algún tema polémico que nos involucre a muchísimas personas alrededor del país. Recuerden que el 1 de junio tenemos elecciones de jueces y magistrados y en unas semanas, ¿por qué no? Les empezamos a hablar de quiénes son los nombres, de quiénes son los elegidos aquí a nivel local y quiénes son los que más resuenan a nivel nacional y cuáles son los cargos, porque no es lo mismo un magistrado que un juez de distrito, así que aterrizarles a detalle por qué es importante y a qué se dedican o a qué se van a dedicar cada uno de los candidatos que van a estar en la boleta el 1 de junio en las elecciones de jueces y magistrados el 1 de junio de este año 2025. Pues yo creo que aquí también el reto es la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que muchos, pues al ser la primera vez que pueden votar, pues precisamente por la Suprema Corte o el Poder Judicial, pues hay quienes se van a incentivar, no van a decir, oye, pues voy a participar por ser la primera. Hay quienes, pues incluso para elegir a su gobernador o diputados, pues ni van a las urnas, ¿no? Entonces, ahora imagínate qué a ellos, qué los hace pensar o qué nos hace pensar que van a ir, ¿no? A votar por un juez o un magistrado, ¿no? En este caso, una jueza. Y es precisamente lo que decía en la mañana o lo que miraba en la información de este arranque de semana, donde pues precisamente de gobierno federal hacen el llamado a que pues exista esta participación, porque también es otro reto, tuvimos un aumento en la participación de votantes en esta última elección para presidente y presidenta de la República Mexicana, sí, más no fue significativa, ¿no? O sea, fue un porcentaje mínimo, la verdad, a comparación de cómo queremos, ¿no? Tener la participación democrática en nuestro país, y en este caso habrá que ver, pues, cuánta es la participación, cuántas son las personas que se van a dar el tiempo de ir a las urnas, ¿no? Para precisamente estar presentes y ser parte de la elección de este Poder Judicial. Y sí, mira, aquí revisando los apodos, híjole, algunos se pasaron, ¿no? Sí, la verdad es que ahí fue cuando el INE dijo, con permisito, no pueden hacer esto porque, pues, sería, pues, dar partido, ¿no? A lo mejor pierden seriedad, era una de las justificaciones que ponía el INE. Yo difiero, creo que sí es importante la posibilidad de poner, pues no sé si apodos, ¿no? Pero alguna forma en la que podamos destacar cada uno de las personalidades o de los personajes o de las personas para poder reconocerlos el día de la boleta electoral. Pero adelante, ¿cuáles son los más polémicos? Sí, es que mira, el defensor popular, magistrado del cambio, magistrado del pueblo, abogado del pueblo, defensor del pueblo, juzgador de la nación, el juez del pueblo, el juez de AMLO, el juez de la 4T, jueza de la verdad. O sea, yo digo, entiendo, ¿no? Pero no es lo mismo decir, oye, en mi casa me dicen Pedro, me dicen Pancho, a decir, me dicen el juez de, ¿no? O sea, del pueblo, obviamente, pues, no, o sea, no podemos decir eso. Entonces yo creo que a eso es cuando el INE dice, a ver, con permisito, creo que no se podría. Además, y bueno, hay varios repetidos, ¿no? Entonces iba a ser confuso. Entonces, pues ahí en ese sentido, sí creo que una cosa es cuando te conocen, ¿no? El pueblo o la gente de tu estado, ¿no? O de tu ciudad, no sé, como por un cierto apodo, ¿no? O cariñosamente, ¿no? Como cierto, a veces empieza por el apodo por la familia, pero pues ya ponerlo en la boleta así, como el juez del pueblo, yo creo que está complicado, ¿no? Sí, creo que destacar lo que mencionabas sobre la necesidad de la participación ciudadana. Creo que, como lo dije al principio, fue un proceso muy ríspido, muy polémico. Estamos buscando hacer en este país algo sin precedentes, que es poder elegir a los jueces y magistrados, algo que ya pasa en otros países, como en el vecino del norte, y en ese sentido, pues es importante hacer valer lo que
significa la ciudadanía. Recuerden que nuestra credencial de elector no es la única manera en la que hacemos valer nuestra ciudadanía, pero es una de las más importantes y nos costó sangre, nos costó vidas, ¿no? La guerra de reforma, la revolución mexicana y todo este proceso, ¿no? de transición democrática entre el PRI, el PAN y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional. Así que es importante hacer valer nuestra ciudadanía y el 1 de junio, recuerden, ir a votar por jueces y magistrados. ¿Quiénes? ¿Qué hacen? Lo estaremos platicando en unas semanas aquí en el estudio a profundidad para que el día que lleguen ahí a la casilla les lleguen un montón de boletas y no sepan quiénes son estos canijos, ¿no? Por eso es importante informarnos, sea a través de este medio, sea a través de otros medios de comunicación, pero si usted va a participar el 1 de junio, rásquela ahí en las redes sociales, revise el periódico y empecemos a investigar quiénes son y qué han hecho. Y bueno, mire, rápidamente, este proceso electoral judicial es el primero, le mencionábamos también, que celebra en México, en el que se elegirán cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial los jueces de y distrito, magistraturas del circuito y personas juzgadoras de distrito. Pues Así bueno, es. ahí está, para que usted lo tome en cuenta. También es importante pues conocer a las y los candidatos, ¿no? O sea, que estarán en las boletas y bueno, pues de eso estaremos hablando próximamente. Pues muchas gracias, Frank Aguirre, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen inicio de semana a todos los que nos ven y nos escuchan. Con eso nos despedimos, nos vamos a la pausa y ahorita regresamos.